países de Sudamérica. Osías, que viene de Faro, Estados Unidos, él va a tener el taller bajo la lona tensionada, que va a empezar también en breve, cuando lleguen los otros buses, y al cual irán ustedes cuando termine este taller. Luego de Oscar, aquí mismo vamos a tener la presentación de Edilberto Mérida. Edi Mérida es un artista plástico de la Universidad Católica que ha hecho una especialización práctica porque le viene el arte de varias generaciones en acabados artísticos de objetos, y es un experto también en instalaciones, es muy solicitado en museos, y él de hecho ha hecho la instalación acá en el Museo del Cao y en la sala 7 que luego vamos a visitar. Entonces dejo con ustedes a Oscar y Osías. Gracias. Bueno, de nuevo muy buenos días. Como me presentaron, soy Oscar Barrera y Oseas somos ingenieros de aplicaciones. Trabajamos en la industria del sector aeroespacial, aeronáutico, automotriz. Estos equipos que van a ver a continuación, que se usaron en el proceso, los usa hasta la NASA, ¿no? Para que se den idea de la tecnología que ha traído la Dama de Cao a su país, ¿no? Ha sido un proceso muy bueno. O sea, he tenido la fortuna y doy gracias a todas las personas de la Fundación Vice por hacernos parte de este proyecto. Y bueno, ha sido maravilloso, me siento muy orgulloso de trabajar en pro del Perú, de obtener el rostro de la Dama de Cao. Y como van a ver a continuación, es un proceso que se desarrolló en Rusia hace más de 120 años, la reconstrucción facial forense. De pronto los que ven CSI Miami, que por acá me estaban comentando, van a ver parte del proceso, y esto no es ciencia ficción, ya es realidad desde hace muchísimos años, y van a ver el proceso a continuación. Entonces voy a empezar la exposición. ¿Me escuchan ahí? Sí. Voy a empezar mostrándoles el equipo multidisciplinario, la cantidad de personas que fueron alrededor de 30 o más que participaron en el proceso de reconstrucción del rostro. Como pueden ver ahí en esta pantalla, fueron dos ingenieros, uno peruano, uno colombiano. Lógicamente empezamos con Juan José Soto, que lo van a ver en imágenes a continuación, y se trabajó los arqueólogos de acá, dos antropólogos de la Universidad Nacional de Colombia, dos artistas forenses de la Fiscalía General de la Nación. Yo tengo una experiencia ya de 3 años con ellos en la parte de reconstrucción facial forense, haciendo rostros a partir de cráneos en Colombia. Pues, desafortunadamente tenemos muchos desaparecidos y personas no identificadas en Colombia, y a raíz de esto nos hemos especializado en la reconstrucción facial de rostro. El profesor de arte de la Universidad Nacional de Colombia, un artista de Perú, otro artista gráfico aquí, y en la parte de réplica del cuerpo como tal, del cuerpo momificado, equipo de ingenieros de Estados Unidos. El modelo tridimensional se envió a Estados Unidos y se hizo una impresión 3D, que es la que ustedes ven aquí en la mesa, y aquí va a estar la réplica del cuerpo en el museo, ¿no? Y en Corea, ¿no? Los modelos tridimensionales que nosotros generamos acá se enviaron a Corea, allá le hicieron unos retoques y después se hizo la impresión 3D del cuerpo, ¿no? Entonces les voy a empezar a mostrar qué es la reconstrucción facial, ¿no? Es un proceso de arte científico para construir un rostro para propósitos de identificación individual, ¿no? Cada persona tiene un cráneo único, un rostro único, y pues hasta inclusive los gemelos idénticos tienen diferencias, entonces todos tenemos un rostro único, y a partir de ese cráneo podemos construir el rostro. Entonces ahí pueden ver cómo es el proceso, ¿sí? Que lo voy a explicar posteriormente, y ahí se ve cada uno de los pasos, ¿no? A partir del cráneo se va construyendo un rostro. Hay que saber algo de anatomía, cómo van los músculos en el rostro, cuáles son las partes del cráneo, todo eso para hacer la construcción. Y fíjense cómo obtenemos un rostro, ¿no? A partir del cráneo.
Me voy a devolver un poco y voy a volver a hacer la secuencia. Se parte de un cráneo y vamos agregando, en este caso, plastilina al cráneo, ¿no? El famoso anatomista alemán His, en 1895, hizo la primera reconstrucción de un rostro y la hizo el compositor Johann Sebastian Bach. ¿Sí? Ahí ustedes ven el proceso. 1895, estamos hablando de que más de 122 años que se han hecho reconstrucción de los rostros a partir de cráneos, ¿no? Y esto fue en Alemania, ¿no? Existen tres técnicas. Dibujo, o sea, se toma una foto del cráneo, se hace una impresión en una impresora de alta calidad y el artista va dibujando sobre ese cráneo hasta obtener un rostro. Esa es una de las técnicas, técnica de dibujo sobre el cráneo. La otra técnica es esculpido en arcilla. Entonces se saca del cráneo se saca una copia en yeso y se hace en plastilina la reconstrucción. Y la que usamos para la dama de Cao fue el técnico de esculpido 3D digital. ¿Sí? La tecnología ahora nos permite hacer las cosas más rápido, más preciso, ¿sí? Y me permite hacer impresión 3D, ¿no? Entonces, a continuación les muestro. De pronto a ella la han visto en las series de CSI. Esta persona, Karen Taylor, fíjense que trabaja en la técnica de dibujo. Entonces, ahí hay una impresión del cráneo y empieza a dibujar. Me voy a devolver un poquito. Fíjense, ese es el cráneo y se le coloca un papel semitransparente, papel mantequilla se llama en Colombia, no sé aquí cómo, y se empieza a dibujar sobre el cráneo. Esta técnica se usa actualmente en muchos países todavía, inclusive en Estados Unidos. Ella actualmente saca muchos casos positivos, ¿no? Cráneos que encuentran, no saben de quién son y saca un rostro y puede sacar quién era la persona, ¿no? Entonces eso en Estados Unidos está muy organizado, ese rostro lo muestran en los medios y pueden identificar la persona, ¿sí? Hay bastante de eso. Y fíjense cómo va proyectando el rostro sobre el cráneo. Esa es la técnica de dibujo. Ahí, por ejemplo, vemos cómo pone el globo ocular, ¿sí? Se traza el globo ocular. Esta parte de aquí interna del ojo se llama el lagrimal y el otro lado el tubérculo malar. Es para hacer la proyección del ojo. Y ahí vemos cómo va haciendo el proceso, ¿no? Este es su taller, prácticamente trabaja en su casa, pero ella es muy reconocida en todo el mundo en los procesos de reconstrucción facial. Ahí nos muestra, ahí tiene su libro. Toda la información al final les voy a dar los que estén interesados en aprender más, con gusto me escriben a mi correo y yo les doy la información. Ahí vemos cómo va sacando el rostro. Para sacar, esto se llaman las aletas nasales, ¿no? Entonces uno hace una construcción a partir del cráneo y va proyectando cómo era el rostro. Lo que resaltó ahí es la espina nasal, es esta parte baja de la nariz, ahí se resalta. Esa espina nasal va a mostrar cómo era la nariz de la persona. Se hacen unos trazos, también los vamos a ver ahora, y se va obteniendo cómo era el rostro, ¿no? Si la persona tiene carencia de dientes, el cráneo, se puede trazar un triángulo, entonces eso ya es anatomía y podemos proyectar la boca de la persona, ¿sí? Fíjense que ahí vamos viendo cosas de anatomía, de los músculos, del cráneo, y miren cómo va obteniendo el rostro, ¿no? Lógicamente ese artista tiene que ser muy especialista y tiene que saber del tema muy bien para sacar un rostro adecuado, ¿no? Y bueno, ahí ven el resultado al final de la imagen. Es una muy buena artista forense en la parte de dibujo. Ahí van a ver el rostro al final. Ese tipo de rostro es el que se publica en los medios y las personas pueden llegar a identificar el rostro, ¿no? La siguiente técnica, y que también todavía se usa, pero bueno, es un poco más complicada, es la escultura sobre arcilla, ¿no? O plastilina. Fíjense que el cráneo, este no es el cráneo original, se saca una copia en yeso y sobre esa copia en yeso se empieza a colocar plastilina sobre el cráneo y se puede llegar a obtener el rostro. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta o no? Bueno, fíjense cómo se va esculpiendo el rostro
Los antropólogos trabajan de la mano con los artistas y determinan si la persona era negroide, mongoloide, caucasoide, o sea, son los diferentes ancestros raciales. Y se va con unas medidas que toman sobre el cráneo, determinan si la persona era negroide, caucasoide o mongoloide. Y pueden así proyectar el rostro, ¿no? Las personas de ancestro negroide pues tienen los labios más gruesos y el artista puede trabajar de la mano con el antropólogo. Y fíjense cómo va obteniendo el rostro, ¿no? Esa es la siguiente técnica, la voy a adelantar un poco y miren ahí cómo se construye el rostro, ¿no? Esas son las fases del proceso para la reconstrucción. Ahí vemos cómo se esculpe, ¿sí? Son artistas que hacen el proceso hasta obtener el rostro final. Ya lo caracterizan, ¿sí? Son análisis forenses que se hacen en esos casos. Y aquí vamos a ver ya la técnica que usamos en la dama de Cao. Entonces ahí vemos que lo que hicimos fue escanear el cráneo, un modelo digital se tiene en la computadora y por ejemplo ahí tenemos el caso de Richard III en el Reino Unido. En el 2013 hicieron esa reconstrucción del rostro y se logró obtener el resultado que ustedes ven a la derecha. Esas fueron las herramientas. Aquí vemos el dispositivo, es un dispositivo similar a un mouse tridimensional y yo puedo colocarle los ojos y se usa un software para hacer ese esculpido, ¿no? Caroline Wilkinson es una de las expertas más reconocidas en el mundo y inclusive en el Reino Unido hay una carrera para estudiar reconstrucción facial forense. Uno estudia 12 meses. Para los que estén interesados, hay una carrera para esto, reconstrucción facial forense. Estudian 12 meses y ya salen especialistas en este tema. Y como dato, en todo el mundo se necesita, ¿no? Todos tenemos restos óseos en la parte de arqueología, bueno, por los conflictos armados, hay gente que no se sabe quién es y se necesita mucha gente en este proceso. Son contados con la mano las personas que en el mundo hacen estos procesos. Entonces, los invito para que sean un poco inquietos si quieren una carrera. Esto es maravilloso, ¿no? Obtener el rostro a partir de un cráneo. Y aquí ya vamos a ver el proceso de la dama de Cao. Lo que hicimos fue escanear el cráneo, los restos óseos. Ahí vemos a Juan José Soto, uno de los ingenieros de aplicaciones de Faro, que bueno, hoy no nos pudo acompañar, pero ahí está haciendo el proceso de escaneo. Se usa tecnología láser de última generación para levantar el modelo 3D. Esto lo hicimos acá en el laboratorio del museo y acá les muestro un video de cómo se hace el proceso. Fíjense que lo que hace es proyectar un láser sobre el cráneo. Yo no tengo necesidad de tocar los restos, ¿sí? Y se levanta el modelo 3D de lo que necesite, ¿no? Ya sea un cerámico. Les comentaba que estos equipos se usan en el sector automotriz, aeroespacial. La NASA usa uno de estos equipos y bueno, aquí lo usamos. Entonces ahí bueno, estoy yo, no se me ve mucho la cara, pero ahí me pueden llegar a reconocer. Entonces lo que hicimos fue escanear el cuerpo completo y se obtuvo este modelo 3D. Ese es el modelo del cráneo como tal, ¿no? Fíjense que yo puedo rotarlo en el espacio y empezar a esculpir el rostro, ¿sí? Ese es el modelo 3D del cráneo. Luego de eso, con herramientas como esto, que es un dispositivo tridimensional, se empieza a hacer, fíjense que si ustedes ahora tienen oportunidad de entrar al museo, la momia tiene piel en la mitad del cráneo. Entonces lo que hacemos ahí es limpiar con el software, hacemos simetría de los arcos cigomáticos, hacemos simetría y se completa el cráneo, ¿no? La piel pues nos dificulta el proceso, entonces el cráneo tiene que estar en lo posible limpio, ¿no? Y fíjense cómo vamos avanzando en el proceso, son las primeras etapas de la reconstrucción, hasta obtener el cráneo, y ya posteriormente empezamos a colocar cada uno de los componentes del rostro. Fíjense que el modelo tridimensional pues es de alto nivel de detalle, ¿sí? Y eso me permite ya empezar a esculpir sobre el rostro. Una vez que tenemos esa limpieza, o sea que hemos obtenido el cráneo,
hicimos impresión, o sea, usamos también el método de dibujo. Nos ayudamos de artistas forenses en Colombia que trabajan todos los días en la fiscalía para sacar rostros de las personas. El artista que está ahí es Andrés Amaya, y lo que hicimos fue imprimir y empezaron a hacer lo que hace Karen Taylor en Estados Unidos, que les mostraba hace un momento, empezar a dibujar cómo era el rostro de la persona. Y son personas que tienen bastante experiencia, 20 años sacando rostros, pues nos ayudaron muchísimo. Y estos son algunos de los resultados de los bosquejos, ¿no? Los dos que están a los extremos son proyecciones de cómo era el rostro, ¿no? Y empezamos a tener indicios de cómo se iba a proyectar el rostro, ¿no? John Clavijo también es una persona de artista forense que nos ayudó en el proceso. Y acá tenemos el antropólogo José Vicente Rodríguez. Él trajo la técnica a Colombia y a Latinoamérica hace más de 30 años. Él estudió en Rusia y se especializó en el tema de reconstrucción facial. Y él es pues una de las eminencias. Fue muy afortunado trabajar con él. Y bueno, nos hemos hecho muy amigos para sacar rostros en ya modelos tridimensionales. Y pues como antropólogo él conoce el rostro y sabe cómo es el proceso, ¿no? José Vicente Rodríguez es antropólogo de la Universidad Nacional. Y el artista también que se ve ahí al frente, Otto Saubal, es también artista de la Universidad Nacional de Colombia. Y acá les muestro un poco de lo que se hace ya en el modelo tridimensional. Entonces se pone primero en una posición frontal totalmente, ¿sí? Y empezamos a hacer la proyección de la nariz. Fíjense cómo se traza, lo mismo que yo puedo hacer dibujado, ya se puede hacer en la computadora. Y se hacen unos trazos para determinar cómo era la nariz del individuo, del cráneo que tengamos. Acá vemos la proyección del ojo. Entonces les comentaba, la cresta lagrimal es acá la parte interna y el tubérculo malar es la parte externa del ojo. Entonces yo puedo determinar cómo era la posición del ojo, si era horizontal, un poco inclinado hacia adentro o hacia afuera. Y ahí vamos viendo la proyección del ojo sobre la dama de Cao. Y fíjense cómo, ya teniendo el modelo 3D, todo esto lo puedo hacer con el dispositivo. ¿Sí? Yo puedo empezar a rotar y a manipular esa información para esculpir el rostro. Fíjense, ahí está la proyección de la nariz. Y luego empezamos a hacer la proyección del ojo. Entonces, con los trazos que se generan ahí, y en la lámina de la izquierda también se coloca una línea sobre el cráneo y sabemos qué tan afuera o qué tan adentro debería ir, ¿sí? Todo eso es información que aparece en los libros, como les digo, pueden consultar y les voy a dar las referencias para que vean cómo se construye el rostro a partir de un cráneo, ¿no? Se empiezan a construir los párpados, ¿sí? Ahí vamos viendo cómo avanza el proceso. Y se manipula la información tridimensional. Luego de eso, estos se llaman puntos craniométricos. Son los indicadores de espesor de piel, ¿sí? Eso me va a indicar hasta dónde va a ir el espesor de piel de la persona, que finalmente es una persona que tuvo vida y que me va a indicar cuál va a ser ese ancho de piel, el espesor de piel en el individuo, ¿no? Y luego de eso, vamos viendo cómo avanza el proceso, fíjense. Empiezo a esculpir los músculos. Cada músculo se esculpe sobre el cráneo, también con esa herramienta, y ahí está el macetero, el mentalis, bucinador, este es el músculo temporal, ¿sí? Todos los músculos se empiezan a esculpir sobre el cráneo, y fíjense cómo va tomando forma, ¿no? Entonces se empieza a construir de adentro hacia afuera el rostro, hasta que obtenemos todos los músculos. Aquí ya lo vamos viendo el proceso. ¿Sí? Fíjense cómo cada uno de los músculos se esculpe. Este proceso pudo tomar, bueno, meses. Empezamos en diciembre del año pasado y más o menos nos tomamos 2-3 meses haciendo la reconstrucción. Esos resultados se enviaron a Estados Unidos y hasta la fecha, bueno, ahorita llega aquí tenemos el resultado, ¿no?
del rostro. Este es el resultado de la impresión 3D que se generó. Y fíjense cómo el modelo tridimensional ya va tomando forma, ¿no? Y vamos a obtener el rostro. Aquí vemos un resumen, fíjense, voy a ir avanzando. Ahí tenemos la piel de la momia, fíjense que nunca nos alejamos de lo que escaneamos. El modelo es de alta precisión y fíjense cómo vamos haciendo el proceso, ¿no? Esas son unas diapositivas del proceso, fíjense. Se le colocan las orejas hasta obtener el rostro, ¿sí? Y aquí tenemos ya una semitransparencia de cómo es la forma respecto al cráneo. Y ustedes ven el resultado aquí impreso ya en 3D. Acá les muestro otro video de ya el resultado final. Fíjense que siempre la piel está totalmente concordante con el cráneo, ¿no? Y eso es lo que se busca, que concuerde, lógicamente, pues no nos podemos desviar del cráneo. Ahí vamos a ver una vista lateral y una vista frontal del proceso. Ahí la tenemos, ¿sí? Pues fíjense que la mitad derecha tiene músculos y la mitad izquierda no. Y bueno, este es el resultado final de la dama, la que ustedes ya han estado viendo en los medios, en los noticieros, han estado aquí impresos ya, y ese es el rostro, ¿no? Técnicas de reconstrucción facial forense se usaron en esto. Las series que ustedes ven en Estados Unidos, aquí se van a acordar cuando vean La Dama de Cao, ¿no? Y bueno, aquí les muestro algunos de los procesos, no es el único que se ha hecho, en otras partes del mundo se ha hecho este proceso. Les mencioné Caroline Wilkinson, y ella hizo esto en el 2013, hizo la reconstrucción de Richard III, ¿sí? Que fue rey de Inglaterra en 1483, los restos los encontraron al lado de una catedral, tenían los indicios, se excavaron y encontraron los restos óseos y hicieron la reconstrucción. Esto también fue en el Reino Unido, fíjense, esto es muy reciente, lo hicieron en el 2017, hace unos meses. En Twitter me llegan, yo me metí por Twitter y cada vez que hacen un ejercicio allá me llegan, entonces fíjense que uno tiene la oportunidad de ver qué hacen en otros países. Esta es otra reconstrucción, rey de Escocia entre 1306 y 1329. Esto también es de la Universidad de Dundee, en el Reino Unido. Igual, esta también es del Reino Unido, y esta la hizo Chris Ringnes, hace parte del equipo de trabajo de Caroline Wilkinson. Acá han escuchado el señor de Zipán, lógicamente, acá también se hizo una reconstrucción, se hizo con otras técnicas, se hizo con fotogrametría. El proceso de La Dama de Cao lo hicimos con escaneo láser de alta proceso y se obtiene un rostro a partir del cráneo. Ahí tuvieron una dificultad grande y era que el cráneo estaba fragmentado. Ustedes ven a la izquierda cómo estaba, y los medios digitales me permiten unir eso, ¿sí? Es un proceso más difícil por la fragmentación. Y me voy a enfocar ahora en el escaneo del cuerpo. Cuando ustedes vuelvan a visitar el museo, no sé si hoy van a tener la oportunidad de ver el cuerpo, que Eddie Media seguidamente va a mostrar cómo se hizo. Entonces, esta es una réplica, van a poder verla más de cerca, ¿no? Ahora lo pueden ver es a través de un espejo en el museo. Y acá vemos un pequeño video de la impresión 3D. Entonces, cuando yo hago el escaneo de un cráneo o de un cuerpo momificado, ese modelo 3D se envió a Estados Unidos y se hizo impresión. ¿Cómo funciona la impresión 3D? Es una resina, uno pone el modelo digital en la computadora y lo manda a la máquina, y la resina empieza a solidificarse por capas. Y entonces, ustedes pueden ver, esto es una impresión 3D, cada capa se va solidificando hasta obtener el objeto que yo quiera. En este caso, el rostro de la Dama de Cao. En el caso que vemos en el video, es el cuerpo momificado, una réplica del cuerpo momificado. Esas son las primeras fases de impresión 3D. Y el cuerpo se hizo impresión 3D. Entonces, sí, en este caso, fíjense que es un líquido, y lo que está haciendo es saliendo ya de la máquina. Hay materiales líquidos o hay impresión en plástico, ¿no? Y cada vez esto es más popular. Hablábamos también contigo que cada vez los niños tienen ya acceso. Ustedes pueden ver que hay escáneres de alta tecnología que ya los niños, inclusive desde pequeños, pueden empezar a explorar, ¿no?
escáner de mano para el hogar, ¿sí? Y cada vez la tecnología es más accesible. Listo, ya me indicaron que tengo que cortar, voy a avanzar un poco. Fíjense, esa es la impresión de la resina y este es el embalaje. Se imprimió en 3 partes y fíjense, ahí están los pies. En el video anterior, fíjense que hay 2 piezas. La máquina no era tan grande, entonces nos tocó imprimirla en 3 y acá vemos el embalaje. Fíjense, ahí están los pies, la parte media. Y esa cajita la enviaron acá y pues Eddie Merida fue el que hizo la pintura. Fíjense que queda en color gris. Hay otra persona que interviene en el proceso para hacer la pintura, ¿no? Fíjense. Esa es la réplica del cuerpo. Y bueno, voy a dejarlos con Eddie Merida para que les explique cómo fue la pintura. Ahí están mis datos. Con gusto me escriben al correo si quieren conocer más de este tema que es muy interesante. Les puedo enviar información a sus correos, no duden en contactarme. Y muchas gracias por su atención, es un gusto tener más amigos en Perú. Gracias.